Vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio de Marcos y vamos a terminar el capítulo 1 hoy día. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 40 hasta el final del capítulo 1. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Oremos una vez más. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. Gracias porque nos hablas con tu palabra y quiero pedirte que nos hables en esta mañana con tu palabra, Señor. Quiero pedirte que este momento tan común se convierta, Señor, en un momento en donde tu Espíritu tome tu palabra para salvar a los pecadores, para animar a tu iglesia, para santificar a tus hijos, para librarnos del pecado, Señor, y para que podamos amar y desear cada vez más tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben, hermanos, que cuando el Señor formó a la nación de Israel, Él les hizo un regalo precioso. Y es que Él mismo en persona, descendió para vivir en medio de ellos. ¿Sí? El libro de Éxodo nos cuenta que cuando Israel todavía estaba en el desierto, el Señor en persona le dio a Moisés la instrucción y los planos de un santuario. Ese santuario se llamó la tienda o el tabernáculo de reunión. Era una tienda maravillosa, créanme que era una tienda maravillosa. Estaba llena de alusiones en su forma, en sus muebles y en sus dibujos, llena de alusiones al huerto del Edén. Y cuando Moisés terminó ese santuario y lo levantó en medio del desierto, el Señor en persona descendió sobre ese santuario, lo llenó con una nube con su presencia. El mensaje era claro: Dios quería vivir en medio de su pueblo como alguna vez lo había hecho en el huerto del Edén. Ahora, que Dios caminara, que Dios viviera en medio de su pueblo, era un mensaje maravilloso de bondad y de gracia. ¿Por qué? Porque era el Dios Santo que un día nos había expulsado de su presencia por nuestra maldad, volviendo a hacer su campamento en medio de nosotros. ¿Lo ven? Era un mensaje maravilloso de amor y de gracia. Él mismo había convertido a las ciudades de Israel en un recordatorio del Edén. Eso es lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, tener al Dios Santo paseándose en medio de las ciudades de Israel era algo terrible. Esa es la palabra que usa Moisés para referirse a la presencia del Señor. Era la presencia terrible del Señor. ¿Por qué? Bueno, no es difícil darnos cuenta por qué es terrible que el Señor viva en medio nuestro, porque el mismo Dios, cuya santidad no toleró el pecado de Adán y Eva, el mismo Dios que expulsó a nuestros padres de su presencia por causa del pecado,
ahora estaba viviendo en medio de los hombres que seguían siendo igual de pecadores. Bien, y él no iba a permitir, él no bajó sus estándares. Él no iba a permitir que el pecado y sus efectos convivan con su santidad. Es por eso que entre tantas cosas que el Señor hizo cuando vino a vivir en medio de Israel, en esa tienda de reunión, es ordenar a Israel que expulsara de su campamento a cierta clase de personas. Había cierta clase de personas que no podían vivir en el campamento de Israel porque no podían convivir con la santidad de Dios. ¿Sí? Así que ser expulsados del campamento de Israel era algo tremendo. ¿Significaba qué cosa? Significaba que por el pecado o por alguna cierta circunstancia en la vida de esa persona, ¿sí?, por alguna vergüenza que llevara a esa persona que sea incompatible con la santidad del Señor, esa persona no podía vivir en la presencia de Dios. ¿Lo ven? No podía. Dios es demasiado santo como para convivir con el pecado y como para convivir con cualquier clase de vergüenza que nos recuerde al pecado. Y uno de los grupos que Dios había ordenado que fuera expulsado de la ciudad de Israel, uno de los grupos entre los cuales la santidad de Dios no podía convivir, eran los leprosos. Eran los leprosos. La orden del Señor a Israel fue esta. En Levítico capítulo 13, Él dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo, o sea, se cubrirá como con un barbijo, y gritará: inmundo, inmundo, y permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Esa es la palabra del Señor. ¿Por qué Dios mandó a esta gente a que viva en soledad fuera de la ciudad de Israel? Bueno, la respuesta está en Números 5. Dice que el Señor le dijo a Moisés: manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso. Ustedes echarán, tanto a hombres como mujeres, los echarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. ¿Se dan cuenta por qué tenían que expulsar a los leprosos? Porque esa enfermedad, de alguna manera, reflejaba algo que era incompatible con la presencia santa del Señor. Era incompatible. Ahora, que quede claro, ser leproso no era pecado. No es que el Señor acusaba de pecado a los leprosos, pero era una enfermedad que, como pocas, reflejaba el asco y la repulsión que el pecado genera en el corazón de Dios. Para nosotros hoy es difícil sentir el impacto de estas palabras porque hoy en día para nosotros no es común ver un leproso. De hecho, hoy esa enfermedad tiene cura. En los tiempos de Jesús no, ¿cierto? Pero créanme, hermanos, que pocas cosas en los tiempos de Jesús eran tan horrorosas como un leproso. Pocas cosas. Un hombre con una lepra medianamente avanzada se veía lleno de llagas infectadas que estaban supurando permanentemente. Era una enfermedad que lentamente iba consumiendo a las personas iban perdiendo sus dedos, sus manos, sus pies por causa de la infección. Bien. Los rabinos habían puesto la ordenanza de que ningún leproso podía acercarse a menos de 50 pasos de una persona sana. A menos de 50 pasos de una persona sana. Y si por ahí algún descuidado se acercaba a un leproso, el leproso enseguida tenía que empezar a gritar: inmundo, inmundo, como para que la persona escuchara y se diera cuenta que estaba cerca de un leproso. Ellos tenían que vivir afuera de las ciudades de Israel, como hemos leído. Es como que si hoy a cierto grupo de personas los mandáramos a vivir a la alta montaña. No podían tener contacto con nosotros, ¿sí? Andaban en soledad, con bozales en sus bocas, como en la pandemia, ¿se acuerdan? Con barbijos en sus bocas, vestidos de luto, rapados en sus cabezas, mientras sus cuerpos se iban consumiendo lenta y vergonzosamente por causa de esa enfermedad.
Esa es la lepra, ¿sí? Si pudiésemos resumir la condición de un leproso era un hombre enfermo, condenado a una muerte lenta, solitario y expulsado de la presencia de Dios. Ese era un leproso. Y la historia que hemos leído en Marcos capítulo 1 trata justamente acerca de un leproso, acerca de un hombre enfermo de lepra. ¿Bien? Un hombre enfermo de lepra que fue en busca de Jesús, en busca de Jesús. ¿Qué haría Jesús con este hombre? ¿Qué haría Jesús con este hombre? ¿Qué es lo que nos enseña esta historia acerca de lo que Jesús vino a hacer por este leproso y por todos los que han sido expulsados de la presencia de Dios? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder a lo largo de esta predicación. Y esta historia comienza en el versículo 40 contándonos justamente de que un hombre leproso vino rogando a Jesús. ¿Sí? Este hombre claramente sabía que Jesús era su única oportunidad de recuperar su vida. Porque recuerden, hermanos, lo voy a repetir varias veces a lo largo de esta predicación, ser un leproso era estar enfermo, condenado a una muerte lenta, en soledad y separado para siempre del pueblo de Dios. ¿Sí? O sea, había perdido completamente su vida. Una mañana este hombre se levantó, vio unas manchas blancas en su cuerpo, intentó restarle importancia a esos síntomas, como hacemos todos nosotros cuando estamos enfermos. Le restamos importancia a esos síntomas. Pero los días pasaron, las manchas se multiplicaron, se tocaba a ese hombre y no tenía sensibilidad en esas manchas, las manchas empezaron a infectarse y se dio cuenta que tenía lepra. Y a partir de ese día su vida cambió para siempre. Si tenía familia, se despidió de su familia, la vio por última vez para nunca más volver a verlos y nunca más saber si los iba a volver a ver. Y salió de las ciudades de Israel a vivir en el desierto, a esperar que la enfermedad lo terminara de consumir. Esa era la realidad de este hombre, hasta que escuchó hablar de Jesús. Este hombre que sanaba a los enfermos, que expulsaba a los demonios, este hombre que vivía en una casa que todas las mañanas amanecía rodeada de multitudes de enfermos que llegaban con sus enfermedades y se iban sanados. Y escuchó que Jesús pasaba cerca de él y ¿qué hizo? Dice que fue rogando a Jesús. Imagínense a Jesús, hermanos, moviéndose en medio de una multitud que lo rodeaba, que lo apretaba, que hacía lento su paso, cuando de repente ven todos llegar a este leproso corriendo. ¿Se acuerdan la pandemia? ¿Se acuerdan la pandemia cuando nos enteramos que había alguien contagiado? ¿Qué hacíamos todos? Nos cruzábamos de vereda, ¿no? Si lo veíamos andar. Enseguida había personas que llamaban a la policía para decir: este hombre tiene síntomas y anda por la calle. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, imagínense esa psicosis con el leproso. Cuando vieron llegar a este leproso, todos se alejaron. Todos se alejaron. La multitud instintivamente abrió paso, huyendo de ese hombre inmundo, probablemente enojados, acusándolo y arrojándoles piedras como se solía hacer con los leprosos. Entonces este hombre llega a Jesús. Imagínense a este hombre, hermano, envuelto en esa manta húmeda de las supuraciones de su infección, cubierto completamente. Llega Jesús y le ruega, arrodillado, eso es lo que dice, rogando a Jesús y arrodillándose. Y él le dice: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Fíjense que él no fue a reclamarle nada a Jesús. Él no quiso hacer sentir obligado a Jesús a hacerle algún bien, pero él sabía que si Jesús quería, podía limpiarlo. Jesús tenía todo el poder y tenía toda la autoridad para limpiar a este hombre de su lepra. ¿Qué haría Jesús con este hombre? ¿Qué iba a hacer Jesús con este hombre? ¿Saben que si Jesús daba un paso atrás escandalizado y lo expulsaba, nadie iba a decir nada? Era lo que se suponía que tendría que haber hecho Jesús, era lo que marcaba, ¿no es cierto?, la cultura y, vamos a ser claros, y la ley de Moisés también. La ley de Moisés señalaba que eso era lo que debía hacerse con un
hombre leproso. No se lo podía tocar. Si un hombre sano tocaba a un hombre leproso, ese hombre sano quedaba también impuro. Quedaba también impuro. Entonces Marcos ahora quita su mirada del leproso y pone su mirada en Jesús, ¿sí? Y fíjense que nos va a contar con detalle, en pocas palabras, nos va a contar con detalle cuál es la reacción de Jesús. Y lo primero que nos muestra Marcos es cuál es el sentimiento que se despertó en Jesús al ver a este hombre. Bien, dice el versículo 41, movido a compasión, extendiendo Jesús la mano lo tocó. Bien, ahora quiero hacer una aclaración antes de continuar. Esta frase, movido a compasión, es muy curioso porque en el idioma original en el que fue escrito la Biblia, que es el griego, no dice compasión, dice enojo. Jesús se enojó cuando vio al leproso. Jesús se enojó cuando vio. Pero no nos apresuremos, porque podríamos pensar justamente que Jesús se enojó porque el leproso se acercó, cuando él tenía que estar afuera. Pero claramente esto no es lo que pasa. Jesús nunca le reclama al leproso en el resto de la historia por qué vino. Pero ¿qué fue lo que enojó a Jesús? ¿Qué pudo haberlo enojado a Jesús? Bien, lo más probable es que Jesús no se haya enojado con el leproso, sino que se haya enojado al ver a un hombre que había sido creado para ser imagen de Dios en la condición en la que ese hombre estaba. A un hombre pudriéndose en su enfermedad. Ese hombre no había sido creado para eso. Ese hombre no había sido creado. Ese hombre había sido creado para reflejar la imagen de Dios y para gobernar la creación. No se suponía que ni este hombre ni ningún hombre debía sufrir esta enfermedad. Este hombre, lleno de infección, de heridas que se estaban pudriendo, no había sido creado para eso. No había sido creado para eso. Pero el pecado entró en el mundo y junto con el pecado entró la muerte y entró la enfermedad y ahí estaba este hombre. Este hombre, insisto, Jesús no lo estaba acusando de tener lepra, no era pecado tener lepra. Pero el hecho de que existiera la lepra, el hecho de que este hombre estuviera en la condición en que estaba, era la evidencia, era el reflejo de lo que el pecado había hecho, no solamente en este hombre, sino en el mundo entero. Sin pecado no hay enfermedad ni muerte. Sin pecado no hay enfermedad ni muerte. Así que ahí estaba Jesús frente a este hombre que estaba postrado, que estaba humillado por esta enfermedad. Y se llenó de enojo. Esa fue la reacción instintiva de Jesús, ¿sí? Pero en segundo lugar, Marcos no solo nos dice que Jesús se enojó. Fíjense lo que dice. Dice que Jesús, extendiendo la mano, lo tocó. No tocó. Hay dos cosas que son asombrosas de esto. Lo primero es lo absolutamente innecesario que era para Jesús tocarlo. Jesús no necesitaba tocar a este hombre para sanarlo. No necesitaba tocarlo. ¿Bien? Jesús podía sanar a este hombre a kilómetros de distancia con su sola palabra. No necesitaba tocarlo. Pero lo segundo que es asombroso en esta historia, ¿sí?, es que Jesús haya querido tocarlo. Que Jesús haya querido tocarlo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo había pasado desde la última vez que este hombre había sentido el calor de otra mano humana. Este hombre había sido condenado a la soledad. Vivía alejado de la ciudad de Israel. Tocar a un leproso estaba prohibido. Y todo aquel que tocaba a un leproso quedaba impuro frente a la ley. ¿Bien? Ahora, quedar impuro frente a la ley significaba que el que lo tocaba también quedaba excluido de la presencia de Dios. Y para volver a tener comunión con Dios, tenía que seguir todo un rito de purificación. Eso es lo que significaba quedar impuro. ¿Bien? Así que cuando Jesús lo toca, Jesús está queriendo comunicar algo. Porque si él no necesitaba tocarlo, y sin embargo va y lo toca, él estaba queriendo comunicar algo. Y sin duda, lo primero es a comunicarle algo a este leproso.
comunicarle el gran amor que tenía por él, el tierno amor que tenía por él. Jesús le hizo sentir a este hombre, no solo que estaba dispuesto a sanarlo, como había sanado a muchos otros y sanaría a muchos más después, sino que era plenamente consciente de su situación, de su soledad, de su dolor, y que había venido también a mostrarle su amor de forma personal. Ese día, con sus ojos puestos en Jesús, este hombre sintió después de no sabemos cuánto tiempo el toque de otro ser humano. Jesús lo estaba limpiando y estaba llegando a su corazón, con ternura, con compasión y con amor. Pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Que toda la gente que vio a Jesús tocar al leproso, para toda esa gente, a los ojos de toda esa gente, Jesús había quedado impuro. Eso también es claro. A los ojos de todos los que vieron a Jesús tocar a un hombre leproso, Jesús había quedado contaminado. Para todos, Jesús ahora estaba impuro. Pero pensemos en el leproso. ¿Bien? Para su enfermedad, Jesús era la cura. Para su soledad, Jesús fue un toque amoroso y cariñoso que por mucho tiempo le había sido negado. Pero ahora también, para su expulsión de la presencia de Dios, Jesús significaba su bienvenida a la presencia de Dios. Porque ¿qué nos dice la Escritura? Que Él lo tocó y le dijo, quiero limpiarte. Así que se limpió. Y al instante que pasó, la lepra lo dejó. Una vez más, hermanos, yo quiero que hagan uso de su imaginación y traten de imaginar la escena, ¿no es cierto? Esa piel llena de manchas y de infecciones de este hombre se recompuso ahí en el momento. Jesús con su voz terminó con cada una de las bacterias que había en el cuerpo de este hombre y que estaba ocasionando la enfermedad. Restauró cada uno de los nervios de este hombre que afectaban su sensibilidad y revivió cada una de las capas de la piel que habían sido afectadas por la lepra. Sus heridas cicatrizaron en el momento, su piel fue restaurada y con su voz de autoridad, de amor y de compasión, Jesús sanó a ese leproso y lo limpió. Es decir, no solamente lo sanó, sino que le devolvió a este hombre su dignidad para poder estar en la presencia de Dios. De esa presencia de la cual había sido expulsado por causa de su enfermedad. Mis hermanos, si nosotros vemos algo en esta escena, es cómo Jesús trató de manera personal, íntima y cercana con el dolor de este hombre. ¿Sí? Jesús no era un sanador distante, como decíamos recién, que Él simplemente tenía interés en hacerse famoso por los milagros que hacía. Jesús fue un salvador personal. Que de la misma manera en la que hizo sentir al leproso que podía sentir su dolor y su tristeza, así lo hizo con cada una de las personas con las cuales Él se relacionó. No solamente lo sanó, sino que también lo convirtió en una persona apta para volver a vivir con el pueblo de Dios en la presencia de Dios. Su presencia ahora en la ciudad de Galilea o en las ciudades de Galilea o en cualquiera de las ciudades de Israel ya no era una ofensa para el Señor. Ya no era una vergüenza. Él ahora podía volver a vivir en medio de ese pueblo en donde el Señor vivía. Él ahora estaba sano, estaba limpio, gracias al poder, a la compasión y a la ternura del Señor. Pero esta historia no termina acá, hermanos. Sino que cierra con unas palabras de Jesús al leproso. Más específicamente con una orden de Jesús al leproso. ¿Sí?
Entonces Jesús, dice el versículo 43, lo despidió enseguida amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para ello. ¿Sí? En otras palabras, Jesús mandó al leproso a cumplir todo lo que la ley de Moisés exigía de un leproso cuando era sanado. ¿Sí? Así como un hombre leproso estaba impuro para estar en la presencia de un Dios santo, cuando un leproso era sanado, ¿sí?, para volver a vivir en la presencia del Señor, tenía que seguir un ritual de purificación. ¿Bien? Este ritual está descrito en Levítico 14, en donde Dios ahí deja estipulado cómo era el protocolo para que un leproso sanado pueda reinsertarse en la sociedad. Entonces, ¿qué le dice Jesús al leproso? Andá y cumplí con la ley. Andá y cumplí con la ley, presentate al sacerdote, hacedlo todo lo que él te va a decir para que pueda ser limpio conforme a la ley de Moisés. Pero además, ¿qué le pide? Le pide que no diga nada. Que no diga nada. Qué cosa difícil, ¿no? Qué cosa difícil. No nos podemos imaginar la alegría de este hombre al verse sano. Lo que él hubiese querido más que cualquier cosa es ir y contárselo a todos. Estoy sano, puedo volver, pero Jesús le dijo que no diga nada. ¿Sí? Marcos no nos dice de manera directa por qué Jesús no quería que se publicara la noticia. ¿Sí? Vamos a ver que hay algún indicio más adelante, pero él no nos dice. ¿Sí? Pero lo que sí le interesa es que sepamos que había una orden de parte de Jesús a este hombre que había sido leproso. Una orden que este leproso no cumplió, desobedeció. Porque dice el versículo 45 que en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente. O sea, hizo lo contrario a lo que Jesús le había dicho. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia del leproso? Que en eso se concentra Marcos y es lo que por ahí nos da una pista de por qué Jesús no quería que se publicara la noticia de esta sanidad. El resultado de esta actitud, dice el versículo 45, es que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados. ¿Bien? Esta declaración nos da una pista de por qué Jesús no quería que se hicieran públicos sus milagros todavía, porque claramente estaba entorpeciendo su misión. ¿Recuerdan cuál era su misión? Él le dijo a sus discípulos en el versículo 38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Jesús había venido a predicar el Evangelio a las ciudades de Israel y el hecho de que él se haya vuelto tan popular de repente le volvió a él prácticamente imposible hacer su trabajo de predicar el Evangelio en la ciudad de Israel. ¿Qué lección esta, no? ¿Qué lección acerca de nuestra necesidad de ser obedientes al mensaje y a los métodos del Señor para que se proclamara el mensaje? ¿Bien? Este hombre leproso quizás habrá pensado que era una muy buena idea que todos supieran que Jesús lo había sanado. ¿Bien? Capaz que está exagerando Jesús. Capaz que él no se da cuenta que si yo les digo a los demás que él me sanó, otros van a venir y lo van a escuchar. Y el leproso pensó que su idea, su estrategia para el avance del Evangelio era mejor que la estrategia de Jesús. ¿Bien? ¿Qué lección esta, no es cierto? Jesús es el que marca el mensaje y Jesús es el que marca la forma en la que debe ser predicado el mensaje. No lo podemos decidir nosotros. ¿Sí? Nosotros no decidimos de qué manera se expande el reino de Dios. Jesús nos dio el mensaje y nos dio el método. No podemos cambiar el mensaje y no podemos cambiar el método. Anunciamos que el tiempo se cumplió, que el reino de Dios se llegó y que los hombres deben arrepentirse y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje. Y lo hacemos de la forma en la que Jesús quiere que se haga. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles a las personas a guardar las cosas que Jesús nos mandó. Ese es el método. ¿Sí? Pero si hacemos así, capaz que viene más gente, capaz que nos escuchan mejor, capaz que somos más relevantes. No. Jesús nos dio el mensaje, Jesús nos dio el método.
No pensemos que podemos tener mejores ideas que Jesús. Él le dijo a sus discípulos, yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Así que confiemos en Jesús. Confiemos en Jesús. Bien. Dicho esto, ¿cuál fue el resultado de esta situación? ¿Cuál fue el resultado? Que Jesús ahora era el que no podía entrar públicamente a las ciudades. Jesús era ahora el que tenía que quedarse afuera en los lugares despoblados. ¿Bien? Entonces quiero que vean la simetría de esta historia, que es importantísima para poder entender el mensaje central de esta historia. ¿Por qué digo la simetría? Porque esta historia comienza con un hombre leproso, inhabilitado para vivir en la presencia de Dios, viviendo ¿dónde? Afuera, sin poder estar en la ciudad de Israel. Este hombre se encuentra con Jesús, ¿bien? Se encuentra con Jesús y Jesús lo limpia. ¿Cómo lo limpia Jesús? Tocándolo. Que Jesús tocara a este leproso hizo que a los ojos de todos los que vieron a Jesús, Jesús ahora cargaba con la impureza de este leproso. Este leproso, después de ese encuentro, se fue limpio. Y Jesús, frente a los ojos de todos, cargó con la impureza. ¿Y dónde termina Jesús? Ahora Jesús es el que termina afuera, sin poder estar en las ciudades, y el leproso es el que ahora está limpio y adentro. ¿Lo ven? Entonces, ¿de qué trata esta historia, mis hermanos? ¿Por qué Marcos nos cuenta esta historia con los detalles que nos cuenta? ¿Bien? Porque lo que nos quiere mostrar es que Jesús vino a tomar nuestro lugar fuera de la presencia de Dios para que nosotros podamos volver a vivir en la presencia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos está mostrando Marcos. Aquel hombre que había sido expulsado del pueblo de Dios, de la presencia de Dios, él ahora podía estar en la presencia de Dios. Porque Jesús cargó sobre él su impureza, sobre sí mismo, su impureza. Y Jesús ahora era el que estaba afuera. ¿Lo ven? Entonces, hagamos este ejercicio. Si ustedes se encuentran con alguien afuera ahora y le dice, ¿fuiste a la iglesia? Bueno, ¿qué aprendiste en la iglesia? ¿Qué aprendiste en la iglesia? En pocas palabras, en una breve oración, ¿qué aprendimos en esta predicación? Que Jesús vino a tomar nuestro lugar fuera de la presencia de Dios para que nosotros podamos volver a vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que nos está enseñando Marcos con esta historia. Y Marcos nos lo está enseñando justamente mostrando esto, mostrándonos cómo Jesús no solamente, acá es clave, no solamente limpió al leproso cuando lo sanó, no solamente Jesús lo devolvió al pueblo de Dios, sino que también Jesús tomó el lugar de este leproso. ¿Lo ven? Eso es lo importante, eso es clave. Y Él nos lo muestra de dos maneras. Primero, que al tocar al leproso, a los ojos de todos los que estaban ahí, Jesús había vuelto impuro. Ahora el sano era el leproso y el impuro era Jesús a los ojos de todos los demás. Y la segunda forma en la que Marcos nos muestra que Jesús tomó el lugar del leproso es que cierra nuestra historia contándonos que Jesús ahora está viviendo afuera, sin poder entrar a la ciudad de Israel. ¿Sí? ¿Cómo había comenzado la historia para el leproso? Jesús cargó con la impureza del leproso y terminó ocupando el lugar de separación del pueblo de Dios que era antes del leproso. Es Él ahora el que está fuera y el leproso el que está dentro. Fíjense cómo Marcos con esta historia está anticipando la culminación de su evangelio. ¿Cómo culmina el evangelio de Marcos? Con Jesús crucificado, recibiendo el castigo de Dios que merecíamos los pecadores, y en lugar de eso, los pecadores que confían en Jesús siendo recibidos por Dios. Siendo recibidos por Dios.
Esto es lo que tenemos que escuchar, esto es lo que necesitamos escuchar. Que todos los que se arrepienten, que para todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en Jesús, este Jesús es su sustituto, es su sustituto. Él sufrió la expulsión de la presencia de Dios que nuestros pecados merecían. Él lo sufrió cuando en la cruz del Calvario fue abandonado por su Padre. Él fue abandonado por su Padre, él fue expulsado de la presencia de su Padre. Su Padre llenó el cielo de oscuridad para hacerle saber que le había dado la espalda. Su Padre convirtió al cielo en bronce para hacerle saber que no estaba escuchándolo. Dios lo abandonó. Esa fue la palabra que usó Jesús para describir cómo se sintió. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Lo que vivió el leproso, esos años fuera de soledad, no eran nada comparado con lo que vivió Jesús aquella tarde en la cruz del Calvario. El Señor quiso abandonarlo esa tarde en la cruz del Calvario porque el Hijo de Dios tomó sobre sus espaldas los pecados de hombres y mujeres como ustedes y como yo. Y Dios lo trató a él como un pecador, expulsándolo de su presencia, para que hoy por medio del arrepentimiento y la fe podamos ser hechos justicia de Dios en Él, podamos ser recibidos por Él. Entonces, que esta compasión, que la compasión de Jesús, que estuvo dispuesta a tocar a un leproso y que estuvo dispuesto a subirse a la cruz por los pecadores, que Él los llame al arrepentimiento, que puedan considerar que Jesús con su gran amor pueda ganar su corazón también para ustedes esta mañana. Y para ustedes que no son de Cristo, que todavía viven en sus pecados, que todavía persisten en querer vivir a su manera, sepan que así a su manera viven expulsados de la presencia de Dios, pero que Jesús vino para que ustedes puedan ser recibidos. Por otro lado, es necesario que aprendamos de esta historia para qué vino Jesús. ¿Sí? Jesús vino para llevarnos de regreso a la presencia de Dios. A eso vino Jesús. Ese es el objetivo final de la obra de Jesús. Dice el apóstol Pedro, que Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En ese sentido, hermanos, el perdón de pecados, la justificación, la regeneración, la santificación y todo lo que Jesús nos da con su muerte en el Calvario, no son el objetivo último de nuestra salvación. Digámoslo así, son el objetivo anteúltimo. Por medio de todas esas cosas, Jesús lo que hace es abrir las puertas para que podamos entrar libremente a la presencia de Dios. Libremente a la presencia de Dios. Dios resuelve todos y cada uno de nuestros problemas que nos impiden relacionarnos con el Dios Santo. Por medio del perdón de los pecados, Él nos quita la culpa. Por medio de la justificación nos da la justicia que necesitamos para vivir delante del Dios Santo. Por medio de la santificación, Él nos da la pureza práctica que necesitamos para vivir delante del Dios Santo. Por medio de la adopción, Él nos da la relación que necesitamos para vivir delante del Dios Santo. Y así podríamos seguir. Todos esos dones, regalos maravillosos que Jesús compró en la cruz del Calvario tenían un objetivo definitivo y último, que era que podamos con libertad vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. Así que, ¿qué significa esto? Significa que todo aquel que viene a Cristo debe saber que el regalo más maravilloso y definitivo que Jesús compró en la cruz del Calvario fue el regalo de la comunión con Dios. Ese es el regalo que Él compró. Y si nosotros estamos demasiado deseosos que Jesús nos dé un montón de otras cosas, pero nos aburre pensar en que Jesús lo que compró para nosotros es la comunión con Dios, entonces no hemos entendido el Evangelio. No lo hemos entendido. Entonces yo los llamo a todos los que estamos acá que examinen sus corazones y se pregunten: ¿es Dios el tesoro más precioso que yo anhelo?
o busco que Dios me dé el tesoro que yo anhelo? ¿Dios es el fin de la búsqueda de mi vida o es un medio para buscar mis propios fines? Y aquellos que ya han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, también, yo los llamo a que puedan ser en esta mañana llenos de un conocimiento profundo del amor que Jesús tiene por ustedes. Que puedan sentir cuánto Él los ama. ¿Sí? Así como Él tocó a ese leproso para devolverle su dignidad, para volverlo a ser apto para vivir en la presencia de Dios, y lo tocó porque el leproso necesitaba ser tocado, no Jesús. Con ese mismo amor personal, Jesús nos vino a buscar. Jesús no vino a buscar una masa difusa, mis hermanos, de personas desconocidas sin rostro. Jesús vino a buscarnos con nombre y apellido. El apóstol Pablo dice: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él nos amó, hermanos. Él nos amó con un amor personal. Y con ese amor personal subió a la cruz, cargando con nuestros pecados, con nuestra vergüenza. Y con ese amor personal nos presenta en la presencia de Dios. Y solamente en esa presencia, mis hermanos, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y son nuestras gracias a Jesús. ¿Oramos? Señor, por favor, te pido que puedas transformar los corazones, Señor, de aquellos que aún no te conocen. Te pido que los puedas atraer al gozo de tu presencia, que confrontes sus pecados, Señor, que los guíes al arrepentimiento para que ellos huyan de sus pecados, Señor, y vengan a Jesús. Gracias, Señor, porque Jesús quiere y puede limpiarnos, Señor, a todos aquellos que vamos a Él en arrepentimiento y fe. Señor, que tu palabra hoy también traiga consuelo a tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.